empiezo a grabar la sesión. Bienvenido, Sebas. Si no estoy mal, esta es nuestra tercera asesoría. Sí, señor, la número 3. ¿Cierto que sí? Entonces, en ese sentido, yo primero empiezo compartiéndote el plan de trabajo y luego el protocolo. Por aquí empiezo a compartir. Listo. Ya cómo te está yendo pues en la empresa. Profe, la verdad, muy bien, muy contento pues, con el aprendizaje que voy teniendo. Me ha parecido no complicado, pero sí la cantidad de trabajo, bastante. Mucho trabajo, mucho. Por ejemplo, en este momento estamos haciendo la certificación básica, la de RFA, que es la calidad del café, y a fin de mes tenemos la auditoría interna pues, de las certificaciones, entonces con mucho trabajito, pero bien, la verdad, desenvolviéndome bien con las cosas que me ponen, entendiendo muchas cosas y familiarizándome ya, no sé si completamente, pero sí en una gran parte de toda la relación que tengo pues en el trabajo, con lo que yo hago. Qué bien, Sebas. Me alegra mucho. Enhorabuena, porque muchos estudiantes se quejan es de lo contrario, que no los ponen a hacer nada, que se les va el día supremamente lento. Sí, Entonces, no porque la empresa sea grande y reconocida aquí en Colombia, la práctica va a ser buena, o no porque la empresa sea pequeña o mediana, la práctica va a ser mala. Entonces, qué bueno, exactamente. Sebas, que estés aprendiendo. Bueno, Sebas, muy bien. Hoy queda un compromiso entonces, hoy queda un compromiso. Vamos a tener que avanzar pues rápidamente en las próximas sesiones, Sebas. Mira que estamos haciendo la tercera asesoría que estaba planeada pues para esta fecha y la estamos haciendo después inclusive de la De la fecha cuarta. programada para la cuarta asesoría. Entonces, yo creo que la próxima semana vamos a hacer la cuarta asesoría. Déjame revisar para que no se nos convierta esto en un cuello de botella, de tal manera pues que tengamos espacio y tiempo para realizar las últimas entregas. De acuerdo Listo. pues a estas entregas que no son tan difíciles, pues vamos a cortarlas, vamos a generar ojalá otra asesoría el viernes de la próxima semana para que no se nos genere un cuello de botella tanto en las reuniones como en las entregas EVAs, aprovechando pues que esas entregas son las más sencillas de hacer y que de lo sencillo a lo complejo, pues quedar esas últimas entregas que tengan más tiempito. Listo. Entonces hoy queda un compromiso, Sebas, que es trabajar sobre la metodología para el proyecto de mejora, que ya vamos a explicar cómo la realizas, y el inicio del marco conceptual sobre el que se construirá el proyecto de mejora. Sebas, ¿ya cargaste la segunda entrega o Sí, todavía señor. la tienes pendiente? Sí, sí, ya Perfecto, la subí. perfecto, Sebas. Esta semana entonces ya tiene la retroalimentación y la calificación de esa segunda entrega para que, Perfecto. pues, si hay oportunidades de mejora o algunos asuntos que debemos pulir, pues la retomes para esta entrega, ¿de acuerdo? Entonces, esta semana, mejor dicho, el compromiso que tengo es calificarte y retroalimentarte en esa entrega. Oigan, estos dos compromisos, entonces, Sebas, trabajar sobre la metodología y sobre el marco conceptual, y para conocer en detalle de qué se trata esto, pues vámonos para la primera fuente de consulta de información, que es pues el protocolo, el documento pues que define el proyecto de aplicación. Y en ese sentido, permíteme, yo te empiezo a compartir ya para terminar este documento, donde aquí ya está cargando Sebas, podemos ver primero el índice. Ya hemos avanzado mucho, Sebas, has trabajado en estos tres primeros aspectos, trabajaste en estos dos, que es la entrega que yo debo calificar, en estos tres, perdón, del 4 al seis, Sí, y ya hasta vamos los a objetivos. trabajar en este. ¿Cierto, Sebas? Sí, señor, hasta los objetivos. Exactamente, hasta los objetivos. Y vamos a trabajar entonces en el punto 7 y en el punto 8, en la metodología para la construcción del proyecto de mejora y el marco conceptual sobre la que se construirá el proyecto de mejora. Entonces, si le doy clic allí, nos lleva inmediatamente a la sección 7, y nos explica que para construir o desarrollar en la metodología, pues aquí la recomendación es lo que dice es que el estudiante debe iniciar un párrafo, no sé, es que describa el proyecto a realizar. Yo te recomiendo, Sebas, que leas esto detenidamente y
La metodología se crea a partir de dos puntos, pues, de la fuente de información, que son fuentes de información primaria y fuentes de información secundarias. Las fuentes de información primarias pues son las que se recolectan, las que se recogen por primera vez, ¿cierto que sí? Las fuentes primarias son aquellas que se recopilan por primera vez y que probablemente no han sido analizadas anteriormente. No tienes que trabajar la metodología en las dos fuentes. Si trabajas en la segunda, en información que ya tiene la empresa, pues por supuesto puedes hacerla. O si necesitas adquirir una fuente, una información a través de una metodología de fuentes primarias como encuestas, como focus group, como entrevistas, también lo puedes hacer, Sebas. No es una condición y una obligatoriedad, ya vos decidís si esa fuente primaria necesitamos algo que definir, una información que levantar y, por supuesto, de la fuente secundaria. Aquí explican las fuentes de información primaria se dividen también en cualitativas y en cuantitativas. Y aquí, pues, por supuesto, las cuantitativas se generan por medio de un proceso estadístico y matemático con muestras representativas. Se puede ayudar a dilucidar el objeto de estudio. La metodología, SEBAS, es, una, es un apartado, son unos párrafos que empiezan a indicar qué información se requiere para darle cumplimiento a sus objetivos. Entonces, yo qué información necesito recolectar, qué información necesito yo obtener, información interna de la empresa, que serían las fuentes secundarias, o información que yo deba levantar, ¿qué son esas fuentes primarias? Eh, las fuentes secundarias son informes que haya generado ya la empresa, informes que haya generado entidades del sector y en ese sentido pues nos permite encontrar que el cumplimiento de los objetivos se van a hacer a través de la información que obtengamos de esas fuentes primarias y secundarias. Fuentes, por ejemplo, secundarias, todo lo que tiene que ver con entidades multilaterales, Banco Mundial, CEPAL, Banco Internacional de Desarrollo, Proexport y cámaras de comercio, entidades gubernamentales, otras empresas del sector, análisis de economistas, etcétera. Repito entonces, la metodología la vamos a trabajar a través de identificar la información que a través de fuentes primarias y fuentes secundarias podamos identificar que nos permita enfocar el cumplimiento de los objetivos. Y el marco conceptual, en palabras pues muy simples, Sebas, vos no vas a ser ni el primero ni el último que intervenga a la empresa desde esta perspectiva, Sebas. Es decir, seguramente ya alguien en una empresa pública o privada, en otro país u otro autor ya han hablado de la solución o de los elementos que integran la solución del problema. de la empresa, del problema, el problema que desean desarrollar y que quieren abarcar y satisfacer allí en la empresa. Seguramente, Sebas, no sos ni el primero ni el último que se enfrente a la necesidad de cubrir y de satisfacer esta necesidad. Entonces, ¿qué referentes tienes que de alguna manera garanticen que trabajar sobre la solución es coherente y y genera valor para la empresa? ¿De acuerdo? Entonces, hombre, yo me pregunto, ¿qué autor, qué libro, qué país, qué gobierno, qué empresa, qué otro actor de la sociedad, de la economía, ya ha abordado este tema? Y en ese sentido, el marco conceptual empieza a presentarse y a construirse sobre los antecedentes o el marco de referencia y las consideraciones teóricas pues, del tema a tratar, ¿cierto? Los antecedentes, Leo, Sebas, son la revisión de investigaciones previas que de manera directa o indirecta abordan el tema del problema identificado en el área organizacional, en el área que estás trabajando y que quieres mejorar, ¿cierto que sí? Sí, señor. Entonces la teoría, recoger teoría ordenada y coherente, bueno, lees esta información, Sebas, y ya sabes que si tienes alguna duda o alguna inquietud, perfectamente me puedes preguntar. Yo te digo de una vez,
utiliza herramientas de inteligencia artificial, pero con criterio, por supuesto con profesionalismo, no copies y pegues porque seguramente no es muy fácil identificar esa dinámica. Así que, hombre, yo utilizo, quizás yo voy a escribir un artículo de sostenibilidad. A mí me ayuda mucho las herramientas de inteligencia artificial para que me digan qué artículos, qué autores, qué libros existen que ya hablen de ese tema que yo quiero escribir. En ese sentido, tengo una búsqueda de fuentes bibliográficas y de información supremamente rica en los tiempos y en los idiomas que yo necesite para empezar a investigar y para empezar a escribir y a redactar y a generar conocimiento. Yo te invito a que utilices de manera muy profesional las herramientas de inteligencia artificial, que puedas tener referentes bibliográficos y fortalecer el marco conceptual, por supuesto, del proyecto. En ese sentido, pues terminamos estos dos elementos para ya continuar la próxima semana, el viernes, si nos reunimos, con la definición del proyecto de mejora y con otros pues, elementos que conforman el trabajo de aplicación. Así que, Sebas, no sé qué preguntas tienes, qué dudas tienes. No, profe, pues hasta el momento no he tenido como dudas con ninguno de los puntos del trabajo. Creo que, como tú lo dijiste al inicio de la sesión, son temas sencillos a tratar o abordar, entonces no he tenido como inconvenientes con ninguna de las entregas y estos dos puntos quedan también muy claros a lo que se guiaron al trabajo. Perfecto, Sebas. Seguramente en el momento ya de sentarte a escribir, a redactar, en ese sentido, si se generan las dudas, vos sabes, Sebas, que este no es el único espacio para resolverlas. Vos tenés mi correo electrónico, tenés mi teléfono, tenés la sección de dudas e inquietudes allí en la plataforma. Así que, Sebas, hermano, te deseo mucha suerte, una feliz semana y nos vemos entonces la próxima semana. Listo, profe, entonces la quedamos para el viernes 28 de agosto, para anotarlo aquí de una vez, ¿cierto? Tentativamente, sí, yo creo que sí, tentativamente para ese 28, sí. Para ese 28 yo te escribiría un correo esta misma semana invitándote a esa cuarta asesoría para que no se nos cree un cuello de botella, pues, y hacer entregas y reuniones, pues, cada semana, que eso no se nos vuelva un hábito. ¿Listo? Listo, profe, perfecto. Bueno, Sebas, un fuerte abrazo, Muchísimas pues, gracias, cuídate profe, que mucho. tengas una feliz semana. Nos vemos, mi hermano, que estés muy bien, chao.